Bueno, como les decía, muchas gracias, Jacob, por estar con nosotros. Es un deleite para nosotros, como sabes. Aquí en Hot Topics queremos hablar de temas que muchas veces no hay un espacio donde hablarlo, temas que son polémicos, temas que a todos nos interesan. Y bueno, la verdad que cuando pensamos en invitarte a ti, nos encantó toda tu experiencia que tienes como hipnoterapista. Y bueno, voy a hacer un abstract corto sobre Jacob. Bueno, Jacob, como ustedes saben, eh, vive en la Ciudad de México. Él es un hipnoterapista certificado por el American Institute of Hypnosis en California. Y vemos también que tiene unas especializaciones en psicología junguiana aplicada. Y bueno, Jacob ha estado dedicándose a la hipnosis las últimas décadas y es increíble la verdad, la facilidad con la que nos puede explicar sobre todos esos mitos que hay de la hipnoterapia clínica, porque yo me he encontrado con gente que le tiene pánico, no sabemos muy bien a qué, pero por eso decidimos invitarlo hoy a Jacob y queremos darte la bienvenida, Jacob. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, les recuerdo a todo el público que está aquí presente que tenemos a nuestra moderadora, a Tamar, recibiendo preguntas. Este foro se hizo para todos ustedes, para que tengamos una interacción, no nada más yo pregunto, sino que están ya abiertas las líneas recibiendo preguntas que quieran hacer y conforme vayamos avanzando, vamos a ir preguntándole aquí a nuestro querido Jacob Israel sobre todas las dudas que nos vengan sobre el tema. Antes de eso, Jacob me pidió que quería que pusiéramos un video cortito. Es un video que dura unos 4 minutos sobre una sesión. Y bueno, sí, sin más preámbulos, les voy a poner ahorita el video donde se puede ver una sesión de hipnoterapia, ¿ok? Con permiso. Una, dos. Y en el momento que tu mano duerme profundamente y te vas a descansar y vas a estar en un estado de relajación tan agradable en el que tú permites que esto suceda. Te vas a sentar de una manera común y te vamos a levantar para que te sientes a gusto. No hay nada en absoluto que cambie este estado de relajación que estás viviendo. De hecho, estás muy a gusto y la armonía te cubre de luz. Una luz que va a ser muy importante para ti. Hoy vas a hacer unos cambios tan importantes para el resto de tu vida, mi querida Perla, que te sientes muy a gusto. Hoy, tu autoestima se incrementa al 100%. Y sobre todo tu cuerpo se relaja aún más profundamente. Tocar tu frente, dormirás 100 veces más profundamente. Y mi voz es una voz que te da tranquilidad. Yo te lo agradezco muchísimo, sabiendo que no hay juicios, sabiendo que no hay nada absolutamente que desvíe tu atención de eso que hoy vas a lograr. Hoy estás a un lugar hermoso también, en el que te sientes. Bueno, no sé si se escucha muy bien, pero básicamente aquí vimos el inicio de uno de los procesos de Jacob. Y bueno, creo que mejor avanzar, porque como no se escucha muy bien, capaz que es ideal que empecemos con esto. Bueno, primero que todo, creo que todos tienen la misma pregunta, Jacob, eh, porque como ustedes, al igual que ustedes, yo no sé mucho de la hipnosis y queríamos preguntar, ¿qué es la hipnosis y en qué nos puede ayudar, digamos, aplicándola a nuestras vidas?
Primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por la invitación, mi querido Moshe. Eh, Estoy abierto a cualquier pregunta y la respuesta a tu pregunta directamente es ¿en qué nos puede ayudar? Primero que nada, la hipnosis, hay muchos mitos, como se llama este programa, el mito de me voy a dormir, y la verdad es que el paciente o el cliente, o como lo quieras llamar, o la persona o el sujeto, nunca está dormido, sino simplemente entras en un estado alterado de conciencia en el cual tú estás más consciente que consciente. Hola, Pepito. Lo que pasa es que la hipnosis rompe con los mecanismos de defensa que todos tenemos. Si nos pusieran un encefalograma en la cabeza en este momento, todos estaríamos en lo que se llama beta, en lo más alto, para que los 5 sentidos estén listos para defendernos del mundo exterior. Pero cuando entras en un estado de hipnosis o un estado de alterado de conciencia, por decirlo de alguna manera, esos mecanismos de defensa se doblegan y tú permites. Eso sí, tienes que tener las ganas, la facilidad y la intencionalidad como paciente de querer entrar. Nadie puede ser hipnotizado si no quiere, obviamente. Esta persona que vieron en el video, yo estaba dando un curso de hipnosis clínica, uh, eran como 15 personas, no recuerdo, que yo certifico, por cierto, a hipnoterapeutas clínicos. ¿Y para qué nos sirve? Volviendo a la pregunta, nos sirve para confrontarnos con nosotros mismos, para ser sinceros. Y por eso lo del miedo. A mucha gente le da miedo porque no somos más que nuestros peores enemigos, inconscientemente y conscientemente también. Y el dejar el control no es nada fácil. Tenemos la necesidad por naturaleza humana de tener control de todo lo que nos rodea y más de nuestros sentimientos y emociones que tenemos muy guardados y que no queremos que nadie, ni siquiera nosotros, los saquemos a relucir. ¿Contesta tu pregunta eso, mi querido Moshe? No te oigo. No te oigo. Ah, sí, perdón. Sí, Jacob, me encanta todo esto porque es justamente cuando empieza el ping pong. Tú hablas de mecanismos de defensa. Yo te quisiera preguntar dos preguntas. Bueno, hablas de que nos ayuda a romper los mecanismos de defensa y también hablas de que nos ayuda a confrontarnos con nosotros mismos. Y acá me surge, primero, la duda, ¿qué es un mecanismo de defensa? Y segundo, ¿por qué nos hace bien confrontarnos con nosotros mismos? Ahora, en ese sentido, te quisiera como conectar algo que me gusta mucho sobre la confrontación, porque creo que eso es algo que está muy presente en la cultura, o sea, en las enseñanzas de la Torá y en la cultura judía, que es como hablarnos honestamente al espejo. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué son los mecanismos de defensa y en qué nos sirve confrontarnos con nosotros mismos? Jacob. Ok. ¿Puedo hablar o...? Sí, por favor, ya puse Ah, mute aquí. es el tuyo, es el mío, ya no sé. Esta Aquí la gente. tecnología me va a volver loco, ¿eh? Necesito un hipnoterapeuta. eh, ok, los mecanismos de defensa se van creando desde la niñez. Por ejemplo, es más fácil no confrontar a tus padres, por decirlo de alguna manera, para no hacerlos enojar, y creas un silencio contigo mismo y una falta de comunicación contigo mismo y con los demás, y creas un mecanismo de defensa en el que por no decir las cosas, es muy simple esto que estoy diciendo, pero por no decir las cosas vas guardándote tu capacidad de expresarte y de comunicarte con los demás para no herir y no herirte a ti mismo. Ese es un mecanismo de defensa muy natural y sobre todo que tenemos todos. Todos bueno, normalmente yo lo que hago es ir a la niñez y ver cuáles son esos mecanismos, las raíces de esos mecanismos de defensa. Este es un ejemplo muy sencillo, muy simple, el de no expresar lo que queremos decir. Otro podría ser si eres abandonado a nivel niñez o adolescencia. Acuérdate que todo se queda grabado, es muy importante de los 7 en adelante, todo lo que nos pasa en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si tuviste un abandono o tuviste una pérdida
de una pareja a nivel de adolescente, vas creando un mecanismo de defensa, volviendo a usar la palabra, mecanismo de defensa en el cual no te relacionas por tener miedo a sufrir otra vez. Eso sería otro mecanismo de defensa. Eso es a nivel exterior. Ahora, a nivel interno, un mecanismo de defensa podría ser simplemente el no tener ¿cómo se dice? Alto tu sentido del autoconcepto o tu falta de autoestima, ¿no? Porque O una la vez autocrítica, claro. sí, claro, el autoconcepto, autocrítica. Y entonces eso causa que te vayas aislando y te vayas poniendo como una coraza. Una coraza que la hipnosis es el trabajo. Romper esa coraza que tenemos para entrar dentro del inconsciente, pero más que nada ir, en mi caso, lo que yo hago, a la raíz. Si sabemos cuál es la raíz, eso nos va a ayudar a hacer una regresión a ese tiempo y a ese espacio para romper ese mecanismo de defensa, mi querido Moy, y la gente que nos está Qué escuchando, por supuesto. interesante, Jacob, qué interesante. Me encanta esto que me digas, sobre todo que entramos en el concepto del inconsciente que se forma en los primeros 7 años. Te cuento que en los últimos meses me he estado formando en una terapia basada en sanación de la Torah y utilizan ahí algo que se llama el proyecto Matara, el proyecto objetivo, donde tienen algo muy parecido que analizan cómo se forma el inconsciente del individuo, pero aquí en ese sistema de trance se dice que es hasta los 9 años y los relaciona también con los 9 meses de gestación del feto, por así Del decirlo, el bebé. vientre materno. Y la persona que nos está preparando inclusive ha logrado hacer trances a la gente en los cuales las personas recuerdan experiencias dentro del vientre de su madre. Entonces, me impresionó y después de que hablamos tú y yo y me enseñaste también las investigaciones del doctor Brian Weiss, me llamó mucho la atención cómo inclusive los trances pueden ir más allá de esta vida, sino que puedes inclusive en algunos casos profundizar en memorias de otras vidas. Así es. Estos procesos también se logran con la hipnosis, Jacob. Más bien, esa es parte de la hipnosis, lo que tú viste y lo viviste como testigo viviente. Entrar en un trance, hay diferentes técnicas, pero la técnica que tú me estás compartiendo, yo no la conozco, pero lo que tú viste es un estado de hipnosis, es un estado alterado de conciencia, si lo quieres llamar para generalizar. Es un estado de conciencia que la puedes llamar hipnosis, regresión, autorregresión, llámalo como tú quieras, pero es un estado alterado de conciencia, en el cual los mecanismos son diferentes para entrar ahí. En el video que tuvieron la oportunidad de ver, es un mecanismo externo el que ayuda al paciente a entrar. Hay mecanismos internos de nosotros, sobre todo cuando soñamos. Los sueños son muy importantes para mi profesión, porque en los sueños, les voy a comentar, esto es rapidito. ¿Qué sucede cuando nos levantamos en la mañana? Estamos en un estado alterado de conciencia. Sonó el despertador y tú estás todavía pensando en el sueño que soñaste, pero pasando 3, 4 minutos, el sueño se comienza a desvanecer. Si viste todo con claridad, esta taza de café que te la tomabas acompañado de tu abuelo, no sé qué, pero en cuanto vas retomando el estado de vigilia, se va desapareciendo y el rato se te olvida y solamente recuerdas que soñaste con el café. Lo que pasa es que los mecanismos de defensa que hablamos hace ratito comienzan a crear barreras para que el inconsciente y el consciente no estén unificados. Y lo que tú viste, y quieras por compartir con la regresión al vientre de la madre, pues es algo normal dentro de mi profesión. Y ir a una vida pasada, y entrando en términos cabalísticos, es simplemente retomar lo que tenemos en el inconsciente colectivo, que este es un término junguiano. Tenemos el inconsciente personal y tenemos el inconsciente colectivo. El Claro. inconsciente personal, adelante, te escucho. No, muy interesante que me hables del colectivo, del individual, porque es algo muy presente en el judaísmo,
que constantemente el Yehudí se está definiendo a sí mismo como individuo, pero está conectado también a una comunidad, a un pueblo, y es como muchas veces es una contradicción, porque tiene que ceder del individual para el colectivo y viceversa. Otra cosa que me... Am Israel High, o sea, es el colectivo, Am Israel. Exacto. Y el individuo es el que está frente a los lamentos rezando o en el templo, ¿no? Ese es el colectivo y se unifican los dos en un momento dado. Por Increíble, ejemplo, increíble. cuando Sí. una persona religiosa reza, está entrando en un estado alterado de conciencia. Si se dan cuenta, el movimiento, él está en un mundo aparte de lo que le rodea. Claro, claro. Y es como Adelante. un mantra también, porque si te pones a ver, la tefilá, el Shmoná es de la Amidá, es como un mantra que estás repitiendo, y no nada más eso. Sí, Tristemente, y perdona que te interrumpa, tristemente se vuelve algo mecánico y ya la cabana ya no existe. cierto. Cierto, idealmente, originalmente, la tefilá era más bien una disciplina en la cual uno hacía una especie de scan espiritual y emocional sobre todo el espectro emocional de las neshamot, de la neshama tuya, para poder reflejarte y proyectarte. Otra cosa interesante que me dices es que cuando despertamos, a mí me parece increíble porque en la halajá, ¿no? El judío lo primero con lo que amanece es con el modé ani lefaneja. O sea, En de el alguna Modé, manera, Adonai, el de Faneja, sí, entonces es como empezar tu día saliendo de ese estado alterado que dices tú, pero empezando con agradecimiento. sí, cuando tu nefesh regresa a tu cuerpo, estás agradeciendo. Y es Sí, ahí donde la fisicalidad pone el límite entre lo espiritual y tus necesidades físicas, ¿no? Pero sí, el modé Adonai es modernidad faneja, sí. es muy Oye, importante. Jacob, nos acaba de llegar una pregunta del público. Dame un segundito que me la va a decir Tamar. Y dile que soy soltero y que tengo mucho dinero. Ah, mira qué buena pregunta nos llegó, Jacob. Alguien del público nos pregunta, ¿qué pasa cuando una persona ve y llega a la raíz? ¿Y ahora qué hago? O sea, ya entendí la raíz de lo que me conflictúa y eso, ¿ahora qué hago? ¿Como paciente o como terapeuta? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las Las dos? dos, como las Ok, dos. como paciente ya llegamos a la raíz. Como guía, yo no soy guía espiritual de nadie, pero Sí, como profesional, yo agarro y le doy una solución lógica al paciente o al cliente o al individuo, una solución lógica en la cual ya no cargue esa carga, valga la redundancia, que ya no tenga esa presión que acabamos de encontrar de raíz. Es darle, no la puedes quitar, pero ya no te va a afectar en el aquí y en el ahora. Esa es ah, la respuesta. muy bien. Un ejemplo, por ejemplo, digamos, alguna vez te topaste con algún paciente que llega, por ejemplo, y tiene un trauma por el abandono o un trauma por... Acá algo que pasa mucho es las pérdidas, gente que tuvo una pérdida, un ser querido que se fue. ¿Cómo puedes ayudar a alguien, por ejemplo, que llega, que encuentra que la raíz de su problema fue eso, que, no sé, no cerró ciclos con alguien que ya no está? Un ejemplo que Mira, me puedas dar. mira, hay una frase célebre que seguramente la han de haber escuchado. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Hay mucha Sí, gente que sí, se queda lo dijo sufriendo, Buda, no me equivoco. no sé si fue hijo de quién, pero bueno. Pero al fin del día, el sufrimiento queda opcional. Y mi trabajo en el comentario que me estás haciendo es que qué hacer, no cerrar círculos. Hay que cerrar círculos, pero también ten en cuenta que estamos acostumbrados a no cerrar círculos porque se hace parte de nuestra psique. O sea, la victimización es parte muy importante de lo que queremos trabajar. La victimización. O sea, si yo cargo esa victimización de ese abandono, de esa muerte, de esa pérdida para siempre, es como ponerte una piel sobre tu piel de que yo sufro porque ya no está X o Z persona. Entonces, ya
sabiendo que eso es lo que te causó la raíz, simplemente darte cuenta a través de la hipnosis, incluir sugestiones post-hipnóticas de que ya cierra el círculo y déjalo ir a la persona, porque es importante lo que voy a decir, dejar ir a la luz a la persona, porque al estar constantemente pensando en esa pérdida, la persona o el alma o la nefesh, neshama, como lo quieras llamar, está todavía atrayéndolo, Claro. como los nombres. Cada vez que en el judaísmo ponen un nombre, estás atrayendo la energía de esa persona. Claro, Jacob. Y bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la persona gana de esa victimización? Por ejemplo, yo conozco gente que tiene una pérdida y bueno, en el judaísmo es súper sabio y tienen procesos para todo. Ahí están los Shiva. Shiva, están los Shloshim, el Shana, pero me he encontrado con gente que no deja ir a esa persona y muchas veces en pláticas más privadas te das cuenta que no es que no la quiera dejar ir, sino que esa persona se beneficia emocionalmente de victimizarse por aquella pérdida. ¿Cómo podemos volver consciente a la persona de este proceso? Primero que nada, tú lo acabas de decir, hacerla consciente, porque también existe la negación, mi querido Moy. La negación, no, yo estoy bien. Y si la negación no es aceptada por la persona, por el individuo, le hace mujer o hombre, o hermano, tío, o hijo, o madre, va a tener siempre la, ¿cómo se dice en hebreo? La cáscara, ¿cómo se dice? La clipa, la clipa. La clipa cargando, cargando de algo que le ha servido para que la gente se le acerque y le diga, pobrecito, la verdad es que ya deja ir. O sea, es una forma de Claro. victimizarse y Recibir atraer la atención atracción, también. la atención, Y por atraer ejemplo, la atención. si te dejo, perdón, te dejo hablar, lo que pasa es que también acá hay me pidieron un ejemplo, por ejemplo, muchas veces en casos de divorcios, que ves que la gente se divorcia y no sale adelante, y los hijos, por ejemplo, que son hijos de parejas que se divorciaron, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo puede la hipnosis de alguna manera ayudarles a conectar a la raíz y concientizar la Ok, dificultad? lo que tú me acabas de preguntar es importante porque aquí ya no es una hipnosis a nivel personal, sino ya es a nivel colectivo, familia, una dinámica familiar. Y cada uno ve la perspectiva diferente como hijo de un padre divorciado, como esposa de un marido divorciado, pero todos es un conjunto, es una unión de todos, pero con diferentes visiones. Entonces agarras a cada uno de esta parte de la familia y arreglas la bronca del hijo, que está de los padres divorciados. Después agarras a la pareja que está separada y los juntas también, los pones cada quien, es como engrasar cada quien sus propios engranes, el del hijo, el de la esposa, el de los abuelos inclusive, y al engrasar cada uno sus engranajes, la maquinaria familiar, si quieres tú llamarla destruida, comienza a elaborarse y a moverse más sanamente, diría yo. Increíble, gracias Jacob. Mira, están llegando nuevas preguntas. Una de ellas que nos llega, puedo decir quién es porque es una pregunta que fue abierta. Si quieren hacer preguntas anónimas, mándemelo anónimo. Dice así, escuché que las alergias, otra enfermedad, puede El venir asma, el de asma algo, también, ¿eh? el asma también, puede venir de algo que pasó en nuestra infancia con el hipnosis. Y, no, perdón, y pregunta si con la hipnosis se puede rectificar en el caso, digamos, de alergias que nos pregunta Eyal. Te voy a interrumpir, mi querido Moy. Esto es para todos los compañeros que están escuchándonos. Cuando la boca calla, el cuerpo grita. Ok, ¿Les hace sentido? sí, claro, Cuando si no sacas los sentimientos, te salen las alergias, te sale el asma y otras enfermedades, Has Beshalom, que no queremos decir, ¿no? claro. Increíble, o sea, me estás diciendo que todas estas enfermedades en realidad son detonadas en el cerebro y tienen un lugar por la misma manera en la que nos relacionamos con las cosas que nos molestan, tal vez, ¿no? Se llama, en psicología se llama psicomatización. O sea, psicomatizas gente, los ataques de pánico, por ejemplo.
¿Hay alguno que lo haya vivido? Yo creo que todos los hemos vivido, los ataques de pánico. Comienzas a sentir que te estás saliendo de tu cuerpo, que no escuchas a la gente, taquicardias, te falta la respiración en un ataque de pánico. Y eso es porque de alguna forma tiene que salir, es como un hoyo express, nuestra cabecita loca. Mientras más le pongas y no le pongas una válvula de escape, tiene que salir de alguna forma, y la manera más fácil es un ataque de pánico que te dé. Entiendo. Es como una válvula de escape, pues, por así decirlo. Exacto. Y son horribles. Yo los llamo la muerte en chiquito, los ataques de pánico. Inclusive Claro. acabas en el hospital y te dicen, está usted perfectamente bien. Y no tiene Claro, nada. no hay nada. Sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta también que nos hace elaborar Raquel, que nos dice, para superar estos traumas o pérdidas, ¿cómo ella puede, si ella puede salir de estas con un buen terapeuta y psiquiatra? Y si la hipnosis la hace una persona que tiene una formación médica, o sea, ¿quién hace hipnosis? ¿Quién está, digamos, preparado para profesionalmente acompañarnos en un proceso de terapia hipnótica? Ok, la hipnosis no es brujería. O sea, cualquiera puede hipnotizar sabiendo las técnicas. Lo importante es saber qué es lo que está atrás del terapeuta, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué tipo de académico tiene? Si es médico, psicólogo, si es psiquiatra. Para poder usar las herramientas de la hipnosis, tienes que tener un antecedente clínico estudiado para poder ayudar. Cualquiera puede hipnotizar, créanme. Cualquiera puede hipnotizar sabiendo las técnicas, pero hay Muy que bien. saber manejar al paciente. Ok. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo tú recomendarías a una persona que entiendo pueda llegar a tener temor de que vaya a ser aprovechada o algo así, a elegir un buen terapeuta hipnótico? Es difícil la pregunta porque habrá que ver su currículum de la persona y cuáles son sus credenciales, ¿no? La verdad. O sea, Claro. ¿cómo escoger? Es difícil. Como vas a un gastroenterólogo, pues te le dicen que es bueno y tú vas y le Muy tienes bien. fe, ¿no? Sí, claro. Y aquí me llega otra pregunta. Es increíble, pero al principio también llegaron las preguntas y no hemos ni siquiera empezado con ellas porque me están llegando muchas. Pero me llega una pregunta que dice si a todo mundo, digamos, todo mundo puede hacer terapia hipnótica. O sea, si es recomendable para todos o hay un porcentaje de la población que tal vez no deba hacer esta terapia y deba de irse tal vez con una terapia alternativa. La verdad es que todo mundo somos sujetos de hipnosis. La pregunta es un poco capciosa porque no sabemos hasta que no estás frente al terapeuta si vas a dar la oportunidad, si te vas a dar la oportunidad como paciente de abrir tus cajas, como les llamo yo, o tus closets donde tienes a tus esqueletos. Todo el mundo somos sujetos de hipnosis, pero hay que tener la voluntad de tener fe. Fe Claro. es una palabra que no existe ni en hebreo, emuná, si quieres llamarlo, la claridad de que, ok, este señor, me pongo en sus manos, es como un rabino, ¿no? Me pongo en las manos de un rabino y tienes que tener fe. Y hay rabinos buenos y malos para lo que estás hablando, ¿eh? Claro. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sabes que me encanta que hagas esto porque justo hay una Mishnah. En estos días nosotros, bueno, es tradición estudiar Pirkei Avot, que es la ética de nuestros padres, y hay una Mishnah increíble que dice que debes de hacerte de un rab, adquirir un amigo y darle el beneficio de la duda a todo mundo. Kaf Zehut. Y es increíble porque acá el Pirkei Avot, que es parte de la Torah oral, nos está dando una manera de relacionarse en realidad con todo. Porque te dice, ponte un rab, es ponte una relación, digamos, de autoridad sobre de ti. Alguien con quien te puedas, de alguna manera, proyectar y pedir consejo. Pero te No me dice, gusta, no me gusta la palabra autoridad, con todo no, respeto. tienes razón, no suena bien, pero no de autoridad, pero sí es una relación de alguna manera
de la cual vas a aprender. Y acá los comentaristas, el Rabenu Yonah dice algo increíble, con lo cual voy a rectificar lo que te dije, de autoridad. Te dice inclusive el Rabenu Yonah que te puedes hacer un rab, aunque tú seas más inteligente que el rab. Te dice, ¿por qué? Porque el estudio que tú tienes cuando lo haces con un rab, nada más el simple hecho de hablarlo, ya te hace ponerlo en otro plano. Dice, hay muchas veces con el simple hecho de exteriorizar este conocimiento, ya lo entiendes de otra manera. Pero mira, acá viene lo increíble. Luego te dice, adquiere un amigo. No te dice, como te dijo con el rap, con el rap te dice, hazte un rap. Aquí te dice, adquiere un amigo. Con lo cual te dice, el adquirir te lleva un esfuerzo de alguna manera, inclusive muchas veces financiero o de tiempo, invierte en tener un amigo. Pero lo increíble de esto es, Jacob, es que te está invitando a que tengas muchas relaciones externas a ti. Y ahí el Rabenu Yonah nos dice, mira, el rab de alguna manera lo pones, por así decirlo, como la persona con la que le pides consejo, pero el amigo es una relación paralela, es el tú por tú. Y te dice, es increíble, ¿por qué un amigo? Dice, porque el Yetzer Hara, la inclinación negativa de la persona, nada más puede afectarlo a él. Entonces, si tú tienes un amigo, tu Yetzer Hara no puede hacerle daño al amigo, ¿sí? Porque él no conoce a tu amigo, él conoce a ti. Y por último, te dice, si tú tienes un amigo, van a haber veces que tú tienes una inclinación para hacer algo negativo, pero tu amigo no tiene la misma inclinación. Entonces te va a ayudar a no caer. Y a la vez tú le vas a ayudar a él a no caer. Entonces se vuelve una estructura de superación increíble. Te entiendo perfectamente. Déjame decirte algo, y esto es a nivel personal. A veces somos ángeles, mi querido Moshe, y a veces se nos aparecen. Y nunca sabemos si somos o nos aparecemos. ¿Sí me entiendes? No hay nada, sí, sí. No hay nada al azar. La causalidad, como dirían. Estamos unidos, hay 300 diferentes horarios diferentes en el mundo y estamos unificados en este grupo por una razón en especial. No hay nada al azar. Muy tu bien. Pareja, todo lo que te sucede, lo que no te sucede, hay que darle gracias a Dios de lo que tenemos y lo que no tenemos también. Exactamente. Jacob, muchas gracias. Acaba de llegar llegaron 2 preguntas, ¿ok? Que no quiero perder la pregunta que me llegó antes. Una de las preguntas es si la hipnosis puede, como, ahorita te voy a decir, dice, ¿es realmente efectiva la hipnoterapia contra una vida de malos hábitos? Esa es una pregunta que tal vez puede ser. Yo fumo. Sí, yo fumo ya vi. Y yo estoy consciente de que estoy fumando, pero yo no quiero dejar el cigarro. La hipnosis no va a hacer nada conmigo. Nada. Ok. Las adicciones tampoco. O sea. Muy bien. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Me recuerdas a un amigo que tenía que era un genio en el Tecnión, era un genio. Y un día me encontré que un día me encontré que, ¿por qué era tan genio? Porque, o sea, a mí me dio pena encontrarlo así, pero tomaba Ritalin y era una persona grande antes de estudiar. Tenía Le digo, TDA, bueno, seguramente, trastorno de déficit de atención. sí, Ritalin. bueno, pero me dijo, no lo necesito. Dice, pero me dijo algo muy profundo. Dice, hay veces que quiero estudiar y me las tomo. Dice, pero me di cuenta que cuando no me concentro, no es porque no me puedo concentrar, es porque no me quiero concentrar. Es porque quiero hacer otra cosa. Y fue increíble porque fue con esto. Jacob, tengo aquí otra pregunta que nos manda Mónica y dice, no, perdón, me equivoqué, no es Mónica. A ver, sí, acá. Dice así. Dice, esto de la hipnosis está permitido por la Torá y estas cosas o es una idolatría. Entonces, básicamente es cómo funciona la hipnoterapia. A ver, primero que nada habrá que definir qué es idolatría. O sea, idolatría yo puedo... el dinero es un ídolo. O sea, ¿sí? El dinero es un ídolo. Idolatría, ¿en qué aspecto? Primero que nada, no creo que esté a nivel Torah prohibido. Acuérdate que Moshe tomaba hasta Samim. Bueno, el Ketoret Samim, sí. ¿Estás de acuerdo, bueno, no? Es un muy buen tema de discusión.
si realmente las drogas están prohibidas. Y te voy a decir que hace unos años me tocó escuchar una respuesta de un gran rab que vivió en Muncie, en Estados Unidos, el Rav Moshe Feinstein, que él encontró una prueba de que tal vez las drogas pueden estar prohibidas por la Torá. Y es increíble que él la conectó con la mitzvah de honrar a tus padres. Te dice, si tu padre o tu madre te vieran drogado y les doliera, entonces no puedes drogarte. Entonces me dio mucho la atención cómo la Torá en su infinita sabiduría Sabiduría. ya sabía todas esas cosas. Y bueno, ahora sí te voy a hacer la primera pregunta que te quería hacer, que creo que es muy importante y no sé si ya la contestaste, pero igual la quiero hacer. ¿Qué es una regresión? ¿No? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Y en qué nos sirve? Ok. Si sabemos que usamos ni siquiera el 20% de nuestro cerebro, lo cual es un hecho, ni siquiera el 20% de nuestro cerebro, ¿qué pasa con el otro 80%? Tú sabes cabalísticamente por qué tenemos la apertura entre labio y labio, ¿no? Y bueno, hay un midrash que habla sobre que en el vientre materno se nos enseña toda la Torá y cuando nacemos un ángel nos calla. Así es, así es. Entonces, cuando estudiamos, no estamos estudiando, sino que estamos recordando. Exacto. Entonces, el 80% de nuestro cerebro está conectado a otros niveles espirituales y de otros tiempos y espacios también. ¿Para qué sirve una regresión? A una vida pasada en este caso, ¿no? El video que vieron fue una regresión a los 7 años de edad, no fue una vida pasada. Pero Claro. en la pregunta, ¿en qué nos sirve una vida pasada? Es si tenemos un ticún que venimos a este mundo a resolver el ticún, a lo mejor haciendo una regresión a una vida pasada, podemos evitar tenerle miedo al agua, tener miedo a volar, podemos tener el miedo a confrontar las cosas porque o estamos pagando un ticún que no sabemos verdaderamente hasta que nos sucede y tenemos la conciencia del ticún. Y Claro. haciendo una regresión a una vida pasada, es más fácil para mucha gente saber qué es lo que ocurrió, que me ahogué o me ahorcaron en una vida, o me mataron en una vida pasada, y ya no tener miedo en el aquí y en el ahora a lo que estoy inconscientemente dentro del 80% de mi cerebro diciéndome, ¿no? Claro, encarar. Me encanta lo que dices, Yakov, porque justo en la terapia de Refuat Tzadorot, que traducido en español es como la sanación del árbol genealógico, se habla de algo que viene en el Zohar, que es el José Neshama. ¿Qué es el José Neshama? Es de que nosotros en realidad, antes de venir a esta vida, sabemos exactamente los retos que vamos a tener que superar, sabemos los padres que vamos a tener, y entonces, ¿qué pasa? No nos podemos quejar por lo que tenemos, porque realmente, de alguna manera, ese era Lo el plan, lo escogemos escogemos, nosotros, sí, sí, sí. nosotros lo escogemos. Entonces, es increíble porque esto nos saca de esa pasividad y esa victimez, ¿no? O sea, tú no eres víctima, De la tú ceguez, de la escogiste ceguera, esto, sí, nuestra ceguera, nuestra nuestra ceguera. ceguera. Tú elegiste esto porque va a rectificar tu ser. Entonces, capaz la percepción de dolor que tienes la podemos cambiar a entender esto es exactamente lo que mi alma necesita para terminar el rompecabezas, por así Es decirlo. engrasar tu karma, engrasar tu ticún, porque Exactamente. le pones, ya es más fácil. Y es increíble porque es como crear un paradigma distinto a ciertos traumas, ¿no? Por así decirlo. Nos llega una pregunta del público, anónima, que dice así, entiendo que el dolor es una cosa y el sufrimiento otra, pero si una persona pierde un ser súper querido, en concreto a su pareja, que estuvo muy unido, ¿qué sucede o qué forma de vivir es soportable si el dolor es constante y obvio? Como consecuencia, también se sufre constantemente. En hebreo no hay palabra fe. Si nosotros nos damos, y lo siento por la persona que te hizo la pregunta, porque se ve que hay un dolor o la persona, perdón, tiene un dolor.
que lo tiene vivo a flor de piel. Hay que dejar ir. Acuérdate que no hay nada al azar, pero el sufrimiento el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor siempre va a existir, pero el sufrir va a hacer sufrir más a la gente a su alrededor también, y volvemos a lo mismo. Se está victimizando porque los hijos de esta persona, en este caso, perdón, en este caso, siente el dolor de él o ella y les está afectando también a ellos. Claro, claro. Muchas gracias, Jacob. Nos llega otra pregunta que dice así, y esta me gustaría también agregar un poco sobre la técnica en la cual me estoy formando, y dice así: ¿la hipnosis puede ir de la mano de meditaciones? ¿Es verdad que el cuerpo cuando no habla nos grita? No hay dudas. ¿Podemos curarnos o debemos recurrir a nuestros antepasados para entender algunas enfermedades y por qué van asociadas a cada parte de nuestro cuerpo? Bueno, yo lo que les quisiera decir es que en la técnica de Refuat Tzadorot, que también utiliza hipnosis, se hace un análisis, porque muchas veces las personas sin saberlo copian algunos, digamos, tikkunim de la tribu, de la familia, y muchas veces no sabes, pero tú estás cumpliendo con un arreglo que heredaste de un abuelo o de un tío o de tu papá o de tu mamá. Entonces, en la técnica de Refuat Tzadorot, no sé si eso existe en la hipnoterapia, te vuelves consciente de ciertas misiones que tenían tus antepasados y ciertos patrones que estás repitiendo para así poder encararlos y arreglarlos de una manera adecuada. En este caso, Jacob, tú conoces de gente que con la hipnoterapia ha podido de alguna manera concientizar estos patrones familiares y sanarlo. Yo lo llamo en hebreo Tikkun Etz HaMishpacha. ¿Cómo ves? Ah, mira, O sea, es muy parecido a lo nuestro. sí, yo en lo personal yo lo llamo así. Hay unas técnicas que se llaman constelaciones. ¿Las tienen ustedes en Uruguay? Sí, sí, de hecho tengo una tía en México que es de las más conocidas. Lili, tu Lili, tía sí, la sí, conozco y hace constelaciones ella. sí, sí. Y constelaciones familiares se les llama, de hecho, ¿no? Y volviendo Sí, a eso, ¿cuál fue la pregunta rápido? ¿Cuál se me fue? si con la hipnosis podemos concientizarnos de cierta sanación que tenemos que hacer por algún ser querido. Por ejemplo, muchas veces vemos en casos donde el papá y mamá tenían un problema entre ellos que no pudieron arreglar y parecía que se lo heredan a los hijos. Y los hijos o las hijas buscan a una persona que se parezca al papá o a la mamá para seguir con esa misión que los padres no pudieron acabar. La pregunta es si con la hipnosis podemos concientizar eso y entrar en acción para sanar. Yo lo llamo genética emocional y genética, aparte de genética emocional, genética interfamiliar, por decirlo de alguna forma, porque a lo mejor ni siquiera conociste a tu bisabuelo y estás pagando a nivel genético, emocionalmente, lo que él dejó de hacer o no hizo o dejó de hacer mal, ¿no? Genética emocional. Y sí, Claro. vuelvo a lo mismo, volviendo a la raíz, hay que ser detectives de la mente y de las emociones. Yo me considero detective, es como jalar un hilo y buscar qué es la raíz, ¿no? La mente es algo de lo más complicado que hay, el ser humano, como ustedes lo saben, es muy complicado la mente, pero hay que ser como detective, andar buscando cuál es la raíz verdaderamente y llegar y ponerlo en la aguja para poder coser y seguir cosiendo tu vida, ¿no? No te escuché. Muchas gracias, Jacob. Mira, nos preguntan acá, ¿qué podrías recomendar para fomentar un mindset, un estado de ser positivo? Que, por ejemplo, si no vamos a empezar ahorita a sanar con hipnoterapia, pero por lo menos no seguir echando a perder, ni seguir echando a perder a quien nos rodea. ¿Cómo podemos tener ese mantra, un sistema que nos ayude en la manera de lo posible, a vivir una vida más positiva? Ya. Bueno, verdaderamente el whisky ayuda mucho, ¿eh? No, no es cierto, ¿eh? Hay una Lejaim, frase Lejaim, Jacob, de Lejaim. Lejaim.
Hay una, mira, inclusive estamos hablando de whisky y L'Echaim a la vida. Hay una frase muy célebre de Carl Jung, que se los recomiendo, hay muchos videos de él, en el que dice, lo que aparentemente no tiene solución en el momento, trasciende. O sea, lo que no es como estar encadenados a algo y no querer soltar las cadenas. Les voy a comentar rápidamente una historia. Había un elefante que durante toda su vida estuvo atado a un árbol. Nunca se pudo mover del árbol. Un día le quitan la cadena y nunca se movió del árbol, porque ya lo hizo parte de su vida, pudiendo caminar a otro lado, ¿no? Entonces tenemos que romper los paradigmas internos de cada uno de nosotros, lo cual no es fácil. Es como una cirugía interna de cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Claro, claro, totalmente. Jacob, por último, quisiera preguntarte, ¿cuál es la manera? Bueno, primero que todo, voy a dejar al quien quiera que esté interesado hacerle más preguntas a Jacob, les voy a dejar su correo electrónico, su contacto. Muchas veces hay preguntas que requieren una especie de, digamos, cercanía personal. Y bueno, por último, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podrás relacionar la técnica hipnoterapéutica con la práctica del judaísmo? ¿Cómo crees? O sea, si tú tuvieras que encontrar un punto conector, ¿cómo lo harías? De hecho, yo trabajo todos los días con la psicología cabalística. En el árbol de la vida, o sea, la Sefirot, si conoces a Mario Sabán, alguna vez lo escucharán seguramente, él tiene un doctorado en psicología y es psicología cabalística. Utilizo desde Keter a Malhut y pasando por todos y haces una unificación para llegar a Tiferet, ¿no? Claro, Que sería lo ideal, ¿no? claro, que es conectar. Sería conectar tu punto más alto y tu punto más bajo y Y en vivir medio, en el medio. ¿sí? Me pregunta Tamar que si tú te puedes hacer hipnosis a ti mismo. Yo no creo en la autohipnosis, Ah, ok. Pero porque existe un concepto. la autohipnosis la podemos modificar, llamarla meditación si quieres, pero Ah, recordemos que hay una gran bronca, que somos nuestros peores enemigos. claro. Entonces, si no tienes un guía externo, objetivo, que te ayude a hacer lo que tengas que buscar que hacer, siempre habrá los mecanismos de defensa en autohipnosis, entre comillas, que te va a impedir llegar al punto que quieres llegar, ¿no? De la sanación. Ok, claro. Sabes que es increíble porque justo eso lo decimos en la Shema todos los días. Velota Turu, Ajarei Levavhem, Ajarei Nehem. Y no saldrán, ¿no? No se dejarán ir por su corazón ni por sus ojos. O sea que lo que me estás diciendo es exactamente eso. Es no te vuelvas tu enemigo porque tú también, ¿no? Tienes una cierta interés que te puede hacer salirte del camino. Por último, antes de pasar a nuestro video con el que siempre cerramos nuestras sesiones con un video, quisiera que nos cuentes un caso de éxito que a ti te haya realmente, digamos, movido y que digas, wow, Baruch Hashem, que me dedico a esto, ya valió la pena. Mira, en mi experiencia personal, con ayudar a una sola gente, Moshe, a una sola gente, a mis pacientes yo les digo, ¿saben qué? Mira, Moshe, yo no quiero que seas feliz, yo solamente quiero que dejes de ser infeliz. ¿Cómo ves ese paradigma? Buenísimo, me O, encanta. o sea, eso es un juego de palabras, pero la felicidad es muy efímera. Ya compraste el coche, ya compraste la casa y sigues estando vacío. Sí, Entonces hay que buscar lo que te hace infeliz, no lo que te hace feliz a nivel terapia. ¿Cómo ves? increíble, increíble, Jacob, porque te voy a decir, justamente ahora que estamos viendo esta época donde vemos los trasplantes, cada vez hay trasplantes de órganos más complejos, o sea, ya se está hablando inclusive de trasplantes, una vez escuché, no sé si ya suceda, pero trasplantes inclusive de cerebro, o sea, trasplantes de hígado, de corazón, entonces surge la pregunta, ¿quién soy yo? Yo soy mi mano, pero si mi mano me la pueden cambiar. Yo soy mi corazón, pues el corazón me lo pueden cambiar. ¿Quién soy yo? Son mis pensamientos. Y en la Kabbalah vemos que
realmente los pensamientos tampoco somos nosotros, porque los pensamientos están constantemente cambiando. Entonces, ¿quién somos nosotros? Somos nuestra alma. Entonces, se podría decir que la hipnoterapia lo que cura es a nuestro cuerpo o nuestra alma. Las dos, ¿cuál es la diferencia de o sea, cabalísticamente, tu alma encarnó en tu cuerpo por alguna razón. O sea, o sea, tú escogiste tu cuerpo. Si alguien, Hasbe Shalom, está enfermo desde que nació, escogió estar así. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí, totalmente. Muy bien, Jacob. ¿Sabes qué? Te quiero dar las gracias por tu tiempo, tu calidez, por tu facilidad de platicar. Me sentí realmente como si estuviéramos tomando un café entre amigos. Gracias a todos por haber estado. Si alguien quiere preguntarle algo a Jacob, hágalo ahora. Y si no, hágalo por privado. Como les dije, búsquenme a mí, yo les voy a dar el contacto de él. Y antes de todo, vamos a cerrar con un video Déjame hacer que... un Sí, paréntesis. sí, por Yo doy, favor. perdona que te interrumpa, mi querido Moy. Yo doy por videoconferencias terapias también, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces vamos a publicar más adelante también para el que le interese los eventos que tenga Jacob y las pláticas que da. Y verdaderamente estoy muy agradecido, Jacobo, por tu tiempo y por tu sencillez. De verdad que te agradezco mucho. Y creo que lo que me llevo esta noche es que los cambios pequeños que nosotros hacemos en nuestro ser, en nuestra percepción, en esos bloqueos que nos quitamos, puede ser la diferencia entre ser una persona feliz, infeliz y realmente hacer feliz a los demás, ¿correcto? Entonces, Gracias, no mucho. Raquel, tú, gracias, no mucho. ¿Qué fue eso? perdón, Es que dijeron parece, gracias, no mucho. Bueno, bueno, no sé, no entendí, pero vamos a cerrar con nuestro video. Change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7
De nuevo, quisiera despedirme de todos ustedes y bueno, antes que todo, terminar con algo. Uno de los objetivos y los goles máximos de un Yehudí es ser Tikkun Olam, que es arreglar el mundo. Y tal vez creo que este video lo que nos enseña que cambiar el mundo puede parecer una tarea difícil, pero realmente lo que nos quiere decir la Torah es que cambiar el mundo empieza cambiándonos a nosotros mismos. Que Hashem nos dé las fuerzas y los medios para cambiarnos a nosotros mismos y ver cómo eso influencia a todo el mundo, a todo el Olam. Jacob, ¿algo que nos quiere decir para despedirnos? El Mashiach está dentro de nosotros, no hay que esperarlo más que buscarlo dentro de nosotros. Y hay algo que quiero... Gracias. Sí. Para cerrar y agradecerles a todos ustedes, lo que no se acepta te esclaviza, lo que aceptas te transforma. Yo les recomiendo terapia. Y una terapia de hipnosis es aproximadamente 4 terapias normales con un psicólogo, con un psiquiatra, por la rapidez que actúan los sistemas de... ¿Qué es? Hazak Baruch. Y gracias una vez más, y estoy a sus órdenes, lo que se les ofrezca, y ojalá aprendamos algo juntos de esta conversación que hemos tenido, Moshe. Y te felicito a ti y a tu grupo. Muchas gracias, Jacob. Y bueno, les digo, la semana que viene tenemos un súper invitado, sorpresa. Y bueno, esténse conectados. Y de nuevo, Jacob, Israel, muchas gracias por tu tiempo. Que Hashem te colme de bendiciones. Y bueno, cuídate y buenas noches para todos. Gracias y buenas noches. Suerte. Bye, bye.